Un saludo para todos, soy el profe Camilo. Y antes de continuar con la seguidilla de meditaciones y de reflexiones sobre Nuestra Señora, las grandezas de Nuestra Señora, dentro del tratado La verdadera devoción y inclusive la Lumen Gentium, que también la trabajamos, quiero resaltar de nuevo, ya tomando en consideración la pluma de Plinio Correa de Oliveira, el gran pensador católico brasileño, fallecido el 3 de octubre de 1995, tomar de la pluma de él unas consideraciones sobre la grandeza de San Luis María Griñón de Montfort. No solamente un muy buen escritor, un hombre místico, un profeta. Este es un texto que le escribe el doctor Plinio en el año 1955, mayo de 1955, titula el escrito, lo escribe en el periódico El Catolicismo, Doctor, Profeta y Apóstol en la Crisis Contemporánea, San Luis María Griñón de Montfort. Tiene una imagen lindísima, aquella imagen que está en la Basílica de San Pedro, ustedes la pueden buscar. Es una estatua de San Luis María Griñón de Montfort, donde está aplastando al demonio, tiene una cruz en sus brazos, el rosario también, y está aplastando el demonio tiene en sus manos el tratado de la verdadera devoción, o sea, bonito, porque inclusive en el centro de la iglesia, el Vaticano, se resalta este aspecto de San Luis María, gran exorcista a través de su apostolado y su misión. Ya contamos diferentes hechos de la vida de San Luis María Griñón de Montfort. Sin embargo, hay elementos muy interesantes en su vida que resalta aquí el doctor Pino. Yo quiero con ustedes pues compartirlo. San Luis María Griñón de Montfort empieza a alumbrar las tierras francesas y empieza a cosechar frutos, no solamente para su momento histórico, sino que proféticamente cosecha frutos para que un tiempo después San Luis María de Montfort se convierta no solamente en misionero, sino en guerrero. ¿Por qué? Porque él inspira a aquellos que se levantan contra la Revolución Francesa. Viene de tiempo atrás todos los efectos de la Revolución Protestante. La Revolución Protestante fue una forma ancestral de la Revolución Francesa. Lo que la Revolución Francesa es para el comunismo moderno, comunismo ateo y revolucionario. Esta es la tesis propiamente de los trabajos que realiza, trabajos digamos históricos y teológicos que realiza el profesor Plinio Correa Oliveira. Es dejar en claro esas grandes revoluciones que fermentándose en medio de la sociedad pues llevan adelante todo un plan de destrucción. Entonces viene la Revolución Protestante, que fue una forma ancestral de la Revolución Francesa, o sea, tenía ya en su corazón la Revolución Protestante de Lutero, la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa, siendo hija de la Revolución Protestante, tiene en su corazón ya lo que hoy en día es comunismo, ecologismo radical, hipismo, etcétera. Entonces, cada una de estas formas ancestrales tenía en sí todas esas toxinas de la que le siguió. Entonces son molestias sucesivamente mayores, provocadas por el mismo virus. En el fondo, el virus es una decadencia moral. Son tres fases sucesivas que son mayores, pero de una misma molestia. Son tres etapas de una única revolución. La magna revolución que está movida por Satanás. Ahora bien, San Luis María Griñón de Montfort fue en este proceso histórico, palabras del doctor Plinio, un verdadero profeta. En el momento en que espíritus ilustres se sentían enteramente tranquilos en cuanto a la situación de la iglesia, estando engañados por un optimismo displicente, tibio, él, San Luis María, sondeó con mirar de águila las profundidades del presente. San Luis María en su momento, profeta, y predijo una crisis religiosa futura. Él ya veía proféticamente lo que venía trayendo o iba a traer la Revolución Francesa, que era la implantación del laicismo del Estado. Se acababa entonces el Evangelio como faro que iluminaba las naciones, ahora es el laicismo el que oscurece los estados, y el deseo de establecer una iglesia constitucional que proscribió el culto católico, la adoración, exaltó la adoración de la diosa razón, promovió el cautiverio y la misma muerte del Papa Pío VI, masacres y deportaciones de sacerdotes y religiosos por montones, introdujo el divorcio,
introdujo la confiscación de los bienes eclesiásticos, etc. Para aliento y alegría nuestra, dice el doctor Plinio, para aliento y alegría nuestra, el santo, San Luis María, profetizó una grande y universal victoria de la religión católica en días venideros. Es bonito, profeta de la esperanza, ¿no? Es muy fácil ser profeta de la calamidad viendo lo que sucede, por ejemplo, hoy en día. Otra cosa es hablar de la esperanza. Y San Luis María lo hizo. Además de profeta, dice el doctor Plinio, San Luis María Guión de Montfort fue misionero y guerrero. Misionero porque fustigó implacablemente el espíritu neopagano. Palabras textuales del doctor Plinio. Haciendo cuanto podía por apartar al pueblo fiel del mundanismo y de todo cuanto constituía el mal espíritu nacido del Renacimiento. Claro, es que el Renacimiento preparó los espíritus, amoleciéndolos, mundanizándolos, los preparó para que cuajara, para que germinara, entre comillas, la Revolución Francesa. Preparó los espíritus. Ahora bien, la región que él evangelizó fue tan profundamente inmunizada contra ese virus de la revolución, o sea, lo que ya traía la revolución protestante, lo que traía el Renacimiento, que esos pueblos que él evangelizó fueron los que se levantaron en armas contra el gobierno republicano y anticatólico de París. Por ejemplo, la Channerie. Pueden ustedes indagar un poco más sobre lo que fue la contrarrevolución de la Channerie. Franceses, campesinos que se levantaron contra la persecución republicana que quería aniquilar a la iglesia de las tierras francesas. Dice el doctor Plinio, si San Luis María Guión de Montfort hubiese extendido su acción misionera a toda Francia, probablemente habría sido otra la situación y otra la historia del mundo. O sea, se hubiera frenado la revolución a partir de la predicación de San Luis María Guión de Montfort. Recuerden ustedes que contábamos en un episodio anterior cómo mandaba construir calvarios, hacía misiones, hablaba sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre el sacrificio, la penitencia, y esos lugares se mantuvieron, como bien lo dice aquí el doctor Plinio, inmunizados contra el virus de la revolución. Pero ¿por qué no evangelizó enteramente a Francia? Dice el doctor Plinio. Siendo un orador sagrado eficientísimo, predicaba la palabra de Dios con una fogosidad extraordinaria. Esto le valió odio. No solo de los calvinistas, o sea, protestantes en versión Francia, en versión francesa, sino de una de las sectas más detestables y más influyentes que hasta hoy hayan existido, infiltradas en la iglesia, o sea, los jansenistas. Jansenistas, hablamos de ellos muy de paso, no viene al caso, pero aquellos que dejaban como que violentada la libertad dentro de la acción de la gracia en la naturaleza humana. Bueno, esta secta nauseabunda de los jansenistas, obviamente se sintió aterrorizada con el apostolado de San Luis María. Y dice el doctor Plinio, sería largo denunciar las múltiples y complejas razones por las que el jansenismo, con sus apariencias de austeridad, porque eso sí, pues, puros como ángeles, orgullosos como demonios. Continúa el doctor Plinio. Esos los jansenistas. Sin embargo, legítimo producto de la crisis religiosa del siglo XVI. El jansenismo obviamente fue fruto de todo lo que iba cosechando la revolución mientras se iba expandiendo por Europa. Lo cierto es que esa secta, cuenta el doctor Plinio, disponiendo de una deplorable influencia sobre muchos fieles, inclusive sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, seguía una línea de pensamiento y de acción nociva a toda la restauración de la vida religiosa. Apartaba las almas de los sacramentos, miren, jansenistas, y combatía vivamente la devoción a Nuestra Señora. Ahí está, ese era el cerne del virus nauseabundo que traía consigo el jansenismo. Combatía vivamente la devoción a Nuestra Señora. Y San Luis, por el contrario, tenía una devoción a Nuestra Señora ardientísima. Inclusive compuso este famoso libro con el cual hemos meditado, el Tratado de la Verdadera Devoción, que hasta hoy en día constituye el fundamento más fuerte de toda la piedad mariana, pues, a nivel espiritual. Y dice el doctor Plinio, por otro lado, con sus misiones aproximaba al pueblo a los sacramentos. Eso es muy importante. Devoción a Nuestra Señora lleva a los sacramentos. Los enfervorizaba la devoción al rosario. En una palabra, hacía una obra diametralmente opuesta
a las intenciones jansenistas. O sea, San Luis fue un profeta y contrarrevolucionario en su época. Esto le trajo, obviamente, en los medios católicos una persecución abierta y eso le trajo todas las humillaciones que ustedes se puedan imaginar. Él causó odio, produjo, impactó con su radicalidad y trajo para consigo odio. Y queda uno asombrado pensando, el doctor Pío lo resalta, que obispos, clérigos y laicos en nombre de la caridad se mostraban irritados y aprensivos con la justa severidad de la Santa Sede en relación con los jansenistas. Pero a estos no les hubiese bastado ni siquiera algún tipo de retaliación contra el mismo San Luis María Grignon de Montfort. O sea, para ellos eran pobrecitos los jansenistas, pero no pobrecitos San Luis María Grignon de Montfort. O sea, pobrecito con aquellos que me están destruyendo, pero pobrecito no con aquel que está sembrando el amor de Dios en las tierras francesas. Dice entonces el doctor Plinio que de San Luis María Grignon de Montfort entonces se puede decir que fue uno de los santos más despreciados y humillados que hubo en estos 20 siglos de vida de la Iglesia. Al final, solo en 2 diócesis le fue permitido ejercer su ministerio. Pero él, fogoso como un nuevo San Ignacio de Loyola, sintiendo con serenidad el ímpetu contra su persona, los oleajes del odio anticatólico disfrazado con aires de piedad, no se perturbó. Y San Luis, humillado, rechazado, luchó hasta el final. Dice el doctor Plinio. Ahora bien, este santo extraordinario dejó una oración admirable conteniendo enseñanzas y luces especiales para nuestra época. Esta oración, lo que se conoce como la oración abrazada, que es una oración pidiendo misioneros para su congregación que terminó fundando ya en los últimos momentos, en el lecho de muerte, literalmente, congregación femenina, y el secreto de María, carta a los amigos de la cruz, etcétera. Bueno, en esta oración, la oración abrazada que les digo, que pide misioneros para su congregación, San Luis María termina siendo el precursor profético de una inmensa crisis que se extiende hasta hoy y que irá más adelante hasta lo que el doctor Plinio llamaba de reino de María, que es la instauración del reino de Cristo en la sociedad. Él mismo inclusive se nos imagina como el modelo, la prefigura de los apóstoles suscitados para luchar en esta crisis. Bonito eso que dice el doctor Plinio, porque en esta crisis, la crisis que vivió San Luis y la crisis que estamos viviendo hoy, y vencer la batalla por María Santísima. Es esta la sublime y profunda actualidad de San Luis María Grignon de Montfort para los apóstoles de nuestros días. Esto es muy bonito. De hecho, es un hombre maravillosamente extraordinario. En otro momento, recordando una oración de San Luis María Grignon de Montfort él muere en 1716. El caso es que San Luis María, estando en Poitiers, Francia, estaba predicando ejercicios espirituales a las hermanas de Santa Catalina. El obispo, que estaba influenciado por los jansenistas, de los cuales ya hemos hablado, plaga, virus, le envió la orden de abandonar inmediatamente la diócesis. ¿Ustedes se imaginan eso? San Luis María obedeció. Al despedirse, como ya no podía hablar con los habitantes de la región, les dirigió una carta que es digna del celo apostólico de un San Pablo. Miren lo que dice la carta. Recuerden entonces, mis queridos hijos, mi alegría, mi gloria y mi corona, tengan un amor ardiente por Jesús y ámenlo a través de María. Esa es la alegría, la gloria y la corona de San Luis Bonito. Dejen que la verdadera devoción a nuestra Madre amorosa se manifieste en todas partes y en todos, para que puedan difundir por todas partes la buena fragancia de Jesucristo. La buena fragancia de Jesucristo entonces se difunde a través de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Llevando su cruz con constancia, siguiendo los pasos de este buen maestro, con M mayúscula, nuestro Señor, ganarán así la corona y el reino que les espera. No dejen de cumplir fielmente sus promesas bautismales y todo lo que conllevan. Recen su rosario todos los días, ya sea en privado o en público, y reciban los sacramentos al menos una vez al mes. Ruego a mis queridos amigos de Montbernard, que poseen la imagen de Nuestra Señora, mi buena madre y mi corazón, que sigan rezando con más fervor y no toleren en su compañía a los que juran y blasfeman, cantan canciones inmorales y se emborrachan. Misionero, pero de decir las verdades.
Continúa San Luis María. Recuerden que está escribiendo esto cuando fue expulsado por el obispo. Estaba en Poitiers predicando el ejercicio espiritual para las hermanas de Santa Catalina y es expulsado por el obispo jansenista. Me enfrento a muchos enemigos, dice él. Todos los que aman y estiman las cosas transitorias y perecederas de este mundo me tratan con desprecio, se burlan de mí y me persiguen. Y los poderes del mal se han conjurado para incitar contra mí en todas partes a todos los poderosos en autoridad. El demonio. Rodeado de todo esto soy muy débil, incluso la debilidad misma, soy ignorante, incluso la ignorancia misma, y peor aún de lo que no me atrevo a hablar. Siendo tan solo y pobre, ciertamente parecería, si no fuera apoyado por Nuestra Señora y las oraciones de buenas personas, especialmente la vuestra. Estas me están obteniendo de Dios el don de la palabra o la sabiduría divina, lo que Él siempre procuró toda su vida, que será el remedio para todos mis males y un arma poderosa contra todos mis enemigos. La sabiduría, la verdadera sabiduría divina. Con María todo es fácil. Pongo toda mi confianza en ella, a pesar de los rugidos de este mundo. Bonito eso. Digo con San Bernardo, en ella he depositado una confianza ilimitada, ella es la única razón de mi esperanza. Por María buscaré y encontraré a Jesús, aplastaré la cabeza de la serpiente y venceré a todos mis enemigos, así como a mí mismo, para mayor gloria de Dios. A Dios entonces, pero no definitivamente, porque si Dios me perdona, pasaré de nuevo por este camino. ¡Wow! ¡Qué lindo! Si no paso en vida terrena, pasó en vida sobrenatural y desde el cielo bendiciendo a todos esos lugares. Increíble. Este último texto, estas últimas líneas me parecen lindísimas, tiene algo de testamento inclusive. Con María todo es fácil. Pongo toda mi confianza en ella, a pesar de los rugidos del mundo y los truenos del infierno. Y digo con San Bernardo, en ella he depositado una confianza ilimitada. Ella es la única razón de mi esperanza. Por María buscaré y encontraré a Jesús, aplastaré la cabeza de la serpiente y venceré a todos mis enemigos, así como a mí mismo, para mayor gloria de Dios. A Dios entonces, pero no definitivamente, porque si Dios me perdona, pasaré de nuevo por este camino. Lindísimo. Dice, el doctor Plinio dice en su momento, comentando estos textos, nos quedan 2 minuticos. Dice, primero, casi superfluo mencionarlo, su devoción a Nuestra Señora. Eso perfuma toda su carta, como todo lo que escribe. Esa es su gran gloria. Dice segundo, tenía el don de atraer muchas enemistades, de inspirar el odio de tantos que unieron fuerzas contra él. Los poderosos de esta tierra, los que deberían de estar más interesados en su predicación, por una aberración y una paradoja, fueron los que más lo combatieron. Increíble, dentro del mismo clero, los obispos le cerraron las puertas y lo echaron. Estaba haciendo apostolado y lo echaban. Inconcebible. Un hombre que a simple vista era un hombre santo, entregado a Dios. Bueno, simplemente porque dijo que fueron estos poderosos los que se unieron para conspirar contra él. Aquellos hombres poderosos representaban a la realeza, a la aristocracia, la jerarquía eclesiástica y el clero. Es decir, eran personas que así mostraban su odio por los propios principios de las instituciones que las apoyaban. O sea, el mismo clero, los mismos reyes, la aristocracia, el que estaba luchando para defenderlos a ellos odiaban a San Luis. ¿Por qué? Porque San Luis era un reflejo de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Pidamos entonces a San Luis que llene nuestro corazón de ardoroso amor a Nuestra Señora y que transforme nuestras almas. Dios les bendiga. Soy el profe Camilo.